dieta, ¿no? Existen dos, el fitánico y el pristánico. El fitánico tiene 20 átomos de carbono y 19 de pristánico. Entonces, lo que es la oxidación que se da acá es una oxidación, empieza acá con el ácido fitánico, se activa o se une la coenzima y de yo quiero esta enzima, la fitanoico hidroxilasa, para que lo hidroxile, luego se oxide un aldehído y finalmente termine en un carboxilo. En este proceso, acá, una vía se actúa rompiendo la estructura y liberando un carbono. Entonces se queda con 19 átomos de carbono, que venía a ser el ácido pristánico, se queda en forma. Se activa, se oxida por beta-oxidación y como son 19 carbonos, termina liberando acetil-CoA, propionil-CoA y octanoil-CoA. Un propionil-CoA, ¿cuántos carbonos tiene? Si el acetil tiene 2, el propionil, ¿cuántos tiene? 3, ¿no? Como es un ácido graso caen impar, porque acá perdió un carbono, tiene ahora 19, necesariamente los ácidos grasos caen impar liberan moléculas de propionil-CoA, 3 carbonos, ¿ok? Entonces, este octanoil que se liberó sigue en la mitocondria su oxidación igual. Bueno, lo importante acá es que esta oxidación de estos ácidos grasos de cadena ramificada, al fallar esta enzima, la fitanoico-CoA hidroxilasa, causa una enfermedad que se llama la enfermedad de Repson. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad de Repson, para diagnosticar, yo tengo que dosar ácido fitánico en sangre, porque si falla la fitanoico-CoA hidroxilasa que les dije, no va a poder ser metabolizada. Bien, y se va a empezar a acumular el ácido fitánico. Entonces, en una muestra de sangre, doso ácido fitánico, encuentro ese ácido fitánico en sangre, entonces falla esa enzima, lo que conlleva a que yo restrinja de la dieta ese ácido fitánico porque no lo va a poder metabolizar. Bien. Otra oxidación, la omega oxidación. ¿Se acuerdan que dije que el ácido graso existe un carbono omega? ¿Correcto? Entonces, el carbono que se va a oxidar en esta oxidación es este carbono omega. Termina esta omega oxidación formando ácidos dicarboxílicos. Y es importante esta omega oxidación cuando la beta oxidación falla. Entonces puede ser una alternativa para nuestro organismo realizar esta omega oxidación. Este es el carbono omega, es extremo metilo. Como ven, primero se oxida un hidroxilo a un aldehído, a un carboxilo, y ya tengo un ácido dicarboxílico producto de esta omega oxidación. Luego este ácido dicarboxílico por beta oxidación forman estos dos ácidos, el subérico y el alúrico. Bien, ¿qué hora es? Todavía falta tiempo. No viene la doctora tampoco. Vamos a hacer rapidito esta parte, ¿ok? Ácidos grasos insaturados. Hasta el momento hemos visto saturados, pero dijimos que los ácidos grasos también pueden ser insaturados, por lo que pueden tener un doble enlace en la estructura o pueden tener más de 2 dobles enlaces. Entonces, cuando estos se empiezan a oxidar, van a encontrar problemas en esa oxidación. Ese es el proceso normal que he visto, ¿ok? Las 4 reacciones que ya vimos. Pero cuando la oxidación empieza con ácido graso insaturado, fíjense, este es el ácido oleico, que tiene un doble enlace, un carbono 9 y 10. Empieza el proceso de beta-oxidación normal y da además 3 ciclos sin problema, liberando 3 moléculas de acetil-CoA, perdiendo ¿cuántos carbonos? 3 por 2, 6 carbonos. La estructura queda ahora con 12 carbonos de los 18 que tenía. Y fíjense, este carbono viene a ser el de acá. Entonces, tengo el doble enlace entre estos 2 carbonos, que además
Yo, acá en estas reacciones, la configuración tiene que estar en trans y el doble enlace está entre los carbonos. ¿Recuerda, Marco? Carbono alfa y beta. Alfa y beta, que vendría a ser carbono número 2 y 3 además. 2 y 3. Correcto. Acá ¿dónde está el doble enlace? Ahí. Carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? 3 y 4. No está en el 2, 3. Yo necesito que esté en el 2, 3. ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? Transferencia. Una isomerasa requiero acá para que cambie el doble enlace en la posición que yo quiero. La enzima se llama entonces delta 3, delta 2, enoicoa isomerasa. Cambió a la posición que quiero y en la isomería además trans. Cuando está así, ya no hay problema. El proceso sigue normalmente y como tiene 12 átomos de carbono, dará 6 ciclos más. 6 ciclos. Sí. 5, ¿no? 12 entre 2, 6 menos 1, 5. Y liberará 6 moléculas de ácido. Y acabó esa oxidación. Pero si el ácido graso es un insaturado con 2 dobles enlaces o más, van a haber otras dificultades en las cuales yo tengo que usar otras enzimas, además de la isomerasa que hemos visto. Fíjense acá. Este es el ácido linoleico con 2 dobles enlaces, carbono 9, carbono 12. El proceso empieza y 3 vueltas sin problema, liberando 6 átomos de carbono también, me quedan 2. Entonces tengo acá carbono 1, el carbono 2, carbono 3, hay un doble enlace en 3, 4 y además en el 6, 7. No puede estar en el 3, 4, dije, tiene que estar en el 2, 3. Así que la isomerasa cambia a esa posición y la tengo acá, en 2, 3 ya. Así como está en 2, 3, continúa este proceso sin problema, dando una vuelta más de beta oxidación, liberando una molécula de acetil-CoA y además puede empezar el siguiente ciclo haciendo esta primera reacción, formando un doble enlace, que es lo que tenemos acá. Formando un doble enlace en el carbono 2, 3 y en forma trans, que sí lo está. Pero, como tiene un doble enlace en el carbono 4 y 5, está muy cerca, no puede seguir este proceso de beta-oxidación, no puede actuar la enoicoa hidratasa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se soluciona el problema? Y ahí viene la otra enzima. La enzima reductasa 2,4-dienoicoa reductasa va a convertir estos 2 dobles enlaces que vemos acá en tan solo un doble enlace y lo posiciona en carbono 3 y 4, que es lo que veo aquí. ¿Ok? Tampoco debe estar en 3, 4, ¿cierto? Tiene que estar 2, 3. Entonces, ¿qué necesito? Otra isomerasa. Correcto. La isomerasa lo cambia a 2, 3. Sigue normal el proceso de beta-oxidación, como tiene 10 carbonos aún, 4 ciclos más con 5 acetilformato. No viene la doctora Jo y terminamos como la doctora. Acá terminamos. La escuela no está por ahí, ¿no? O sea, hace tiempo, ácidos grasos de que yo me sentaba antes y decía, y acá terminamos ya. Muy buenas tardes. Páselo. Y como para ver lo último de la clase. Bueno, en serio, acá vamos a terminar con este proceso de oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Si es un ácido graso de cadena impar, ahora yo pregunto, ¿cuántos átomos de carbono tienes que tener para dar una última vuelta de oxidación? 5. ¿No? Y en esa última vuelta, ¿cuántos? Bueno, ¿qué voy a formar? Un propionil y un acetil que harían 5 carbonos H, ¿no? Entonces, al formar un propionil en este proceso, todo lo demás es
igual porque, claro, es un ácido graso de cadena hispana, nada más, saturado probablemente. Propionil y acetil formados. Ya sé que los acetil entran al ciclo de Krebs, pero los propionil terminan transformándose en succinil-CoA. ¿Dónde hemos visto succinil-CoA? Ciclo de Krebs. Y yo he visto que... A ver, ¿cómo llegué hasta succinil de propionil? Tengo que hacer todo eso. ¿Qué es todo eso? Propionil es esta estructura. Necesito de una carboxilasa de dióxido de carbono para que me dé ese carbono, ¿no? Y se incluya ahí el grupo carboxilo. Se forma ese compuesto de metilmalonil-CoA. Es necesitado de biotina y es necesitado de ATP como fuente de energía. Este D-metil es D-metil porque está al lado derecho el grupo metil. La racemasa lo cambia al lado izquierdo y se forma el L-metilmalonil. Y luego una mutasa que requiere de cobalamina reordena esta estructura y se transforma en succinil-CoA. Sigue siendo la misma cantidad de carbono, hay un reordenamiento hidráulico. Succinil formado, ustedes vieron que en el ciclo de Krebs se transformaba a succinato y ahí se liberaba un GTP que equivale a un ATP. Que el succinato se transforma en fumarato y ahí libera un fat reducido, ¿ok? 1.5 ATPs. De fumarato a malato no hay formación de energía, está obviando acá. Y luego el malato se desvía a piruvato y ahí produce un natriureso, 2.5 ATPs. Y luego piruvato a acetil y acetil toda la vuelta son 12.5. ¿Correcto? En suma tengo por cada molécula de succinil que entra, me va a producir 17.5 ATP más toda la más cantidad de energía que se produce de ese ácido graso, dependiendo de la cantidad de carbonos. ¿Ok? Voy a tomar asistencia. No les voy a decir vamos a continuar. Espero que la doctora no llegue mientras que yo. Pero